Bueno, buenas tardes, mi nombre es Samir Andrés Ramírez, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Esta vez voy a hacer la sustentación de las 3 preguntas orientadoras para los 2 artículos de investigación trabajados en las actividades de evaluación intermedia. Entonces, la primera pregunta orientadora es ¿por qué y para qué se desarrolló la investigación en cada artículo? Bueno, pues resulta que en el primer artículo, que es el análisis avanzado de biomarcadores de volumetría cerebral extraídos bajo resonancia magnética, este trabajo se hizo con el objetivo de diagnosticar enfermedades en pacientes en un rango de edad mediante imágenes de volumetría cerebral, es decir, cada persona le hacían resonancias magnéticas cerebrales y de ahí extraían los diferentes volúmenes que trae el cerebro en diferentes edades. Luego pasaron a ser clasificados y también los compararon con la genética de las personas y con las enfermedades de base que tenían o que pues hace poco habían tenido. ¿Eso a qué llevó? A que sacaran pues como la similitud de el mismo volumen cerebral, era un patrón en ciertas edades y así lograron analizar qué enfermedades podrían presentarse a futuro, por lo menos en pacientes con edades más avanzadas, si tenían como un mismo volumen del cerebro. Esto se utilizó pues el tema de la minería de datos, recogió muchos datos con preguntas, pues la mayoría de veces fueron encuestas a las personas. Asimismo pues estas personas iban a la parte médica y les hacían este tipo de estudios. Eso por la parte del primer artículo. El segundo artículo era la predicción de las paradas de máquinas generadoras en una central hidroeléctrica por medio de minería de datos. También se utilizó la minería de datos en este artículo y a ver ellos qué buscaban. El problema surgió porque muchas centrales hidroeléctricas acá en Colombia presentaban muchas fallas en su maquinaria, pero no tenían una forma de predecir estas fallas, porque lo que pasaba era que la máquina se dañaba y entraban inmediatamente a intervenirla para reparación, pero se pueden encontrar con un daño muy grave, lo que iba a ocasionar una parada de máquina por demasiado tiempo y pues no era beneficioso para las compañías. Entonces, ¿qué pasó? Ellos simplemente empezaron a hacer un estudio y también utilizaron la minería de datos, pero recogiéndolos con otro tipo de equipos de medición. Entonces utilizaron termómetros, medidores de caudal, medidores de presión, diferentes sistemas que estaban pues como en el antes, durante y el después, en todo el proceso de la generación de energía, y lograron determinar o predecir ciertas fallas que pudieran llegar a ocasionarse en la maquinaria antes de que el daño fuera más grave. Es decir, que uno podría sacar una máquina a mantenimiento antes de que un daño grave ocurriera. Esto es mantenimiento preventivo, o sea, lo que se hizo fue instalar diferentes tipos de elementos de medición para hacer un mantenimiento preventivo y no realizar un mantenimiento correctivo, que esto ocasiona finalmente que se generen daños mucho más fuertes en las máquinas. Entonces, la segunda pregunta es: ¿cuál fue el aporte que generó la aplicación del estudio al campo de conocimiento relacionado en cada artículo? Entonces, bueno, pues en el análisis avanzado de biomarcadores, el aporte fue significativo, puesto que mediante toda la medición de variables y
todo lo que se hizo con los pacientes, se logró determinar las posibles enfermedades que pudieran llegar a tener las personas. Eso pues fue lo que se obtuvo con este análisis. Entonces, la tasa de acierto pues obviamente mejoró. Al final del estudio lograron acertar mucho más en cuanto a la predicción de este tipo de diagnósticos. ¿Qué más? En la parte de la medición de la predicción de fallas, también el objetivo pues que se han planteado inicialmente se cumplió. Se lograron determinar las fallas dentro de la maquinaria antes de que fueran pues mucho más graves. La conclusión, pues definitivamente la minería de datos en ambos casos, tanto en el análisis de biomarcadores de la volumetría cerebral como en el análisis de la predicción de fallas, sirvió demasiado porque se recogieron los datos suficientes para lograr determinar tanto las futuras enfermedades como los daños futuros en la maquinaria. Entonces el hecho de utilizar minería de datos en ambos sistemas, en ambos artículos pues, fue muy bueno y fue muy exitoso. Utilizaron diferentes metodologías, por lo menos en la de los biomarcadores, utilizaron una metodología de minería de datos que se llama la CRISP-DM. En la otra sí fue pues pura medición de variables, pero obviamente todos los datos los ingresaban en una base de datos normal para poder determinar este tipo de fallas. Entonces, bueno, la tercera pregunta es: ¿cuál es la relación del tema seleccionado y desarrollado en las fases del curso con su programa de formación disciplinar? Muy importante la relación de estos dos temas. ¿Por qué? Porque le abre la mente a uno como estudiante a aplicar la minería de datos en la ingeniería industrial. Si yo estoy buscando la solución a una problemática dentro de la industria, pues puedo utilizar minería de datos, ya sea con las diferentes metodologías, por encuestas, utilizando medidores, y recolectar todos los datos, meterlos en un sistema de información y que me bote tendencias, obviamente pues gráficos, para poder corregir fallas, predecir daños y todo esto. Entonces definitivamente sí sirvió mucho, abre la mente y ayuda mucho. En la ingeniería industrial pues obviamente hay muchos campos donde se puede aplicar. Está la industria automotriz, la industria papelera, la agricultura, hasta ingeniería industrial se puede ver en agricultura, porque finalmente pues la evolución del mundo va hacia diferentes cambios tecnológicos, y si uno puede utilizar todo este tipo de tecnología de la minería de datos para encontrar una solución a una problemática dentro de un campo específico, pues de todas maneras va a ser muy exitoso. No siendo más, pues concluyo el tema de la sustentación de las 3 preguntas. Muchas gracias.